Ya, mis estimadísimos, vamos a avanzar ahora con el contrato de compra-venta. Primero, vamos con la definición de compraventa. Definición, artículo 1793. La compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Aquella se dice vender y esta a comprar. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. Dos, características del contrato de compraventa. Dice así. Primero, vamos a decir que es un contrato bilateral, por supuesto. Una parte se dice vender y la otra parte se dice comprar. Las partes contratantes se obligan recíprocamente desde su origen, entonces estamos frente a un contrato sinalagmático perfecto, en el que el vendedor se obliga a dar la cosa, a dar o a entregar la cosa y el comprador a pagar su precio en dinero. Estas obligaciones son de la esencia del contrato de compraventa. Y sin estas obligaciones, que son de la esencia del contrato de compraventa, entonces este contrato no produce efectos civiles. O si no, degenera en otro contrato diferente. Como por ejemplo, si este señor se dice dar una bicicleta y este se obliga a pagar el precio, si aquí no está el precio y este señor ya recibió la bicicleta y la usa y se transporta en ella y todo el asunto, y este señor renuncia al elemento precio, entonces el contrato que primitivamente era un contrato de compraventa muta, se degenera, cambia de género a otro distinto, cambia la naturaleza del negocio. Ahora dejó de ser un contrato oneroso, ahora pasó a ser un contrato gratuito. Ya, aquí por su parte, el vendedor tiene la obligación de ¿qué? De sanear, ¿qué cosa? La evicción y los vicios redimitorios con características. Es oneroso. ¿De qué hablamos cuando hablamos que el contrato de compra-venta es oneroso? Que engendra prestaciones recíprocas, imponiéndose a ambas partes un gravamen y obteniendo ambas partes un beneficio. Este es un contrato que además es conmutativo. ¿Qué significa? ¿Qué significa que sea conmutativo? Significa que las prestaciones a las que las partes se obligan se miran como equivalentes. Y cuando hablamos de la conmutatividad, esto se ve en segundo básico cuando estudiamos matemáticas, que 2 más 2 es lo mismo que 2 más 2. Vamos a cambiar el ejemplo, que 2 más 3 es lo mismo que 3 más 2. Excepcionalmente, el contrato de compraventa puede ser aleatorio, como en el caso, por ejemplo, de la compraventa de cosas que no existen, pero que se espera que existan. Aquí cuando expresamente se pacte el carácter de aleatorio del contrato, como dispone el artículo 1813. ¿Qué dice el artículo 1813 si nosotros lo fuéramos a leer, por ejemplo? La venta de cosas que no existen, pero se espera que existan, se entenderá hecha bajo la condición de existir, salvo que se exprese lo contrario, o que por la naturaleza del contrato aparezca que se compró la suerte, aparezca que se compró la suerte. En consecuencia, la conmutatividad no es de la esencia. No es de la esencia. Yo le puedo sacar la conmutatividad al contrato, claro que sí, lo transformo en un contrato aleatorio. Otra característica es que es principal, es un contrato principal, porque existe por sí mismo, independiente de cualquier otra convención, es un contrato principal. Es ordinariamente consensual. ¿Qué significa eso? Que por regla general es consensual. Por regla general es consensual. Salvo las excepciones legales que exigen el cumplimiento de una solemnidad, como por ejemplo cuando estamos hablando de la compraventa de un bien inmueble. Es un contrato nominado. ¿Cómo sabemos que es nominado? Porque tiene nombre, po. Se llama compraventa, es un contrato nominado. Es un contrato típico. ¿Cómo sabemos que es típico? Porque está tipificado, pues tiene un tipo legal, tiene un artículo que nos dice qué es la compraventa. La ley le dedicó 103 artículos, nada menos. El contrato de compraventa, por regla general, es de ejecución instantánea. Usualmente, las partes cumplirán de inmediato sus obligaciones, extinguiéndose la obligación contractual. Pero nada impide que se trate, por ejemplo, de una compraventa en la que las obligaciones se cumplan dentro de cierto plazo. Y por eso estamos ante un contrato de ejecución sucesiva o de ejecución progresiva. En este último caso, cuando se produzca el incumplimiento en cualquier momento, podría originar la resolución del contrato. La venta no es enajenación. Cuando nosotros estamos hablando del contrato de compraventa, no constituye un modo de adquirir el dominio. Esto es un título traslaticio. El solo contrato genera derechos personales. Sirve de antecedente para la posterior transferencia del dominio. Esto está en el artículo 703 del Código Civil, que nos dice que los contratos, el título traslaticio, son aquellos que por su naturaleza a nosotros nos habilitan para transferir el dominio de la cosa. No dice que va a transferir el dominio de la cosa, dice que son aquellos que por su naturaleza nos habilitan para transferir el dominio de la cosa. Si dijera que son los que transfieren, estaríamos asumiendo que no requerimos que opere el modo de adquirir el dominio.
En consecuencia, o sea, si no ha existido la tradición en favor del comprador, el comprador, todavía no adquiere el dominio ni la posesión de la cosa comprada. Aquí podría ocurrir, por ejemplo, que el vendedor no sea dueño. En este caso, cuando el vendedor no es dueño, solo le da la posibilidad al comprador de entrar en posesión de la cosa, pero no lo hace dueño de la cosa. ¿Cuándo será el vendedor dueño de la cosa vendida? Cuando adquiere el dominio con posterioridad, o cuando el vendedor ratifica la tradición efectuada primitivamente. Entonces ahí el comprador adquiere el dominio, porque si yo como vendedor no tengo el dominio, ¿cómo lo voy a transferir? Nadie puede transferir más derechos de los que tiene. Entonces aquí nosotros vamos a hacer una distinción, vamos a destacar la crítica que se le formula a la definición del artículo 1793 cuando alude a que el vendedor se obliga a dar, cuando vamos a decir 1793 de la compraventa. La compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Aquella se dice vender y esta comprar. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. Cuando alude a que el vendedor se obliga a dar, así, aquí el código debió haber dicho el precepto dar o entregar. La compraventa es un mero título traslaticio de dominio, es decir, es un acto jurídico que por su naturaleza confiere al comprador un antecedente jurídico que lo habilita para adquirir el dominio. O sea, ya que una vez que celebró el contrato, surge para él un derecho, el derecho que tiene el comprador a exigir del vendedor que se le entregue la cosa vendida. Ya, con todo, no puede pretender que lo haga propietario, sino solo poseedor. El comprador adquiere un derecho de decirle, ya te pagué. O sea, la frase que emplea el artículo 1793, que se obliga a dar una cosa, no es del todo correcta. Andresito, ¿qué pasó, Andresito? Siendo preferible haber empleado, hubiera sido más correcto, hubiera sido más inteligible haber empleado la frase que se obliga a entregar una cosa. Cuando el legislador utilizó la expresión dar una cosa, aquí pareciera indicar que el vendedor transfiere el dominio de la cosa por el contrato solamente, porque tal es la obligación de dar. Por el contrario, cuando nosotros estamos hablando de la obligación de entregar, aquí no supone transferencia de dominio. Entonces puede contraer o asumir que no es dueño, porque bien puede el vendedor no ser dueño de la cosa. La venta de la cosa ajena vale. En definitiva, esto lo que haría hacer, cuando nosotros estamos hablando que la venta de la cosa ajena vale, el que compra está adquiriendo solamente la mera tenencia. Si nosotros nos vamos al artículo 1824, la obligación que contrae el vendedor es la de entregar la cosa y en ningún caso el hacer propietario del comprador. ¿Dónde dice artículo 1824 aquí? 1824, que nos dice de las obligaciones del vendedor y primeramente la obligación de entregar. Nos dice, las obligaciones del vendedor se reducen en general a dos, cabros. Una, la de entregar, la entrega o tradición. Entrega o tradición. Bueno, de nuevo el código me está haciendo sinónimo estas cuestiones, como que son lo mismo. La entrega o la tradición son lo mismo, ¿acaso dice? Y el saneamiento de la cosa vendida. El contrato de compraventa solo impone al vendedor la obligación de entregar la cosa. No es hacer dueño al comprador, y esto ya les quedó clarísimo, sino que aquí le está otorgando la posesión pacífica de la cosa. Si el objeto del contrato es lícito, determinado o determinable, aquí hubo consentimiento de las partes, el contrato puede formarse válidamente. Entonces, ya sabemos que según el artículo 1824 nos dice que la obligación del vendedor se reduce en general a dos: la entrega o tradición, de nuevo le hizo sinónimo, y el saneamiento de la cosa vendida. Esas son las obligaciones del vendedor. ¿Cuáles son las obligaciones del vendedor? Y los estudiantes quedan ahí. Entonces ustedes ya saben, obligaciones del vendedor, ustedes tienen que tenerlo en su cabeza, artículo 1824, no importa que no diga el artículo, da lo mismo si no se conozco el artículo, yo ya sé qué tengo que hacer como vendedor. 1, 2, en general a 2. La tradición nos dice que se sujeta según las reglas de la tradición, allá está la tradición. Aquí estamos hablando de la compra-venta, un título. Los modos de adquirir el dominio son otra cosa, están estudiados allá, nos dijo el código. Para resumir, para que el comprador llegue a adquirir el dominio en virtud de la compraventa se requieren dos actos jurídicos consecutivos. ¿Cuáles son aquellos actos jurídicos consecutivos que se requieren para que el comprador llegue a hacerse dueño de la cosa vendida?
Esto parece como que trabalengua, ¿cierto? 1. La compraventa, el título, que haya título traslaticio de dominio y que haya operado la tradición, ¿cierto? Modo de adquirir aquel dominio. Lo que concuerda con el derecho romano bonitario, el bonitario o vulgar. Esto se aparta del código napoleónico. El código napoleónico, el código civil francés, el título le da al comprador un derecho real, o sea, se hace dueño con el solo título, no hay dualidad título-modo. Nosotros nos regimos por la traditio romana. ¡Mua! ¡Qué hermosura! O sea, si el vendedor es dueño, la cosa, la entrega constituirá tradición al tiro de inmediato. En ese mismo acto jurídico, si el tradente es dueño de la cosa, el adquirente se hace dueño con la tradición. Si no lo es, esta entrega que está haciendo es una tradición, pero aparente solamente. Tiene la apariencia de ser una tradición. Y en derecho solo será entrega. Y falta que opere la tradición. Si después el vendedor adquiere el dominio con posterioridad, aquella entrega vale como tradición. Si luego el vendedor ratifica aquella venta, esa entrega también vale como tradición. Si no, el comprador solo se constituye como poseedor. ¡Ay, que está clarísimo esto! Toda tradición implica una entrega, pero no toda entrega implica una tradición. Eso grábenselo a fuego. Por eso que el artículo 1548 establece que la obligación de dar, contiene la de entregar la cosa. Por ello, el artículo 1824 también emplea bien, así, pero acertadamente la frase alternativa, entrega o tradición. No es que la hayas hecho sinónimo, sino que nos dice, mira, la entrega o la tradición. No es que lo haya hecho sinónimos. Ahí ustedes tienen, eso no se les olvidó nunca más tampoco. ¿Cuáles son los elementos del contrato de compraventa? Que también aquí pueden preguntarnos como los requisitos del contrato de compraventa. Entonces vamos a graficarlo nuevamente. Hola, te saluda Cristóbal Díaz. Si te ha gustado este video, puedes darle like y compartirlo con tus amigos estudiantes de Derecho. El video completo, así como una extensa gama de otros videos que constituyen la ruta jurídica de las materias que debes conocer para aprobar tu examen de grado, están en el programa online, que como sabes, comprende un curso completo de Derecho Civil y Procesal, cuyo propósito es ayudarte a aprobar tu examen de grado con distinción máxima. Este es un curso diseñado para quienes los métodos tradicionales de estudio solo les han reportado frustraciones. Ya son más de 300 los estudiantes aprobados. Puedes acceder haciendo clic en el enlace de este video. ¡Nos vemos! Yo aprobé con Cristóbal Díaz. Desde Arica, yo aprobé con Cristóbal Díaz. Yo aprobé con Cristóbal Díaz. Y quería contarles que en mi intento desesperado contacté al profesor Cristóbal Díaz y creo que fue fundamental adquirir sus videos para poder aprobar mi examen de grado, y es por esto que de verdad lo recomiendo. Hago este video testimonio para recomendarles encarecidamente el curso de Derecho al Grado con el profesor Cristóbal Díaz, que explica perfectamente materias que de repente los profesores que hemos tenido no fueron tan eficientes en impartir, y que además se preocupa de las cosas más importantes y lo hace de una manera muy didáctica.